A analizar qué va a pasar en este 2025. Gustavo, ¿cómo estás? Acá Lucas Mella te saluda. Lucas, buen año para vos, para la audiencia. Sí, la verdad, un año duro, ¿no? Vamos a tener un 2025 cargadito. ¿Sí? Y eso que el 2024 no fue poca cosa, ¿no? Totalmente. La verdad que un año que viene a priori interesante. Más que nada, yo lo que vengo planteando acá en el programa es la probabilidad de que desdoblen elecciones en la gran mayoría de las provincias es elevada. Ya tenemos varias que lo van a hacer. De hecho, hay un par también que tienen elección a gobernador. Por lo cual vamos a tener un año que, si no es cada fin de semana, es fin de semana de por medio de alguna elección, ¿no? Mirá, yo tengo una posición muy clara al respecto, pública. Yo creo que es de una gran irresponsabilidad en términos políticos plantear desdoblamientos Sí. sin tener la más mínima idea de cuáles van a ser los impactos y las consecuencias. Yo te voy a dar ejemplo, el más inmediato. El año 2023, año de elecciones presidenciales, la mayoría de los gobernadores del peronismo, viendo lo difícil que venía el escenario nacional, pensaron que en las provincias iban a tener el mismo escenario y que de la única manera que tenían para zafar de una eventual derrota nacional era no pegarse a la elección de presidente. Por lo tanto, tomaron la decisión, la totalidad de los gobernadores, Sí. salvo el de Buenos Aires, que va por ley pegado, tomaron la decisión de adelantar. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Bueno, Santa Cruz del peronismo perdió, Chubut, el peronismo, perdió. Sí. San Juan, el peronismo perdió. Lo mismo pasó en San Luis, lo mismo pasó en Santa Fe, lo mismo pasó en Entre Ríos, lo mismo pasó en Chaco. ¿Qué quiero decir con esto? Que la política argentina tiene la mala costumbre de que pone sus objetivos electorales de corto plazo vinculados a reformas en la metodología electoral o el procedimiento electoral. Y esto es un problema porque la mayoría de las veces se hacen sobre el pucho, digamos. Claro. A ver, hacer una movida de estas características, de cambiar, por ejemplo, eliminar las PASO o desdoblar las elecciones, se las hace sobre el año electoral prácticamente. Y eso no está bueno desde el punto de vista de la competencia, el respeto a las reglas de juego. Es como que hay un abuso o una cancha inclinada de los oficialismos que tienen esa potestad, pensando que eso los beneficia. Y yo ya te acabo de demostrar que los oficialismos del peronismo en el interior de la Argentina hoy deben estar viendo los desdoblamientos con otra mirada, ¿verdad? Lo mismo para el gobierno nacional. Sí. Cree que el desdoblamiento es algo bueno, o eliminar las PASO, ¿no? Déjame decirte que el antiperonismo, del cual se nutrió Milei en la segunda vuelta, Sí. sin las PASO, Macri no hubiese sido presidente. Claro. Ni hablar. Entonces, imagínate todo este problema que tienen hoy el PRO, una parte del radicalismo, ¿no? Sectores que a lo mejor no combinan con la Libertad Avanza, pero son votantes de Milei. ¿Cómo haces con ese conglomerado de votos que están en las provincias si no le das una PASO? Claro. Digo, un problema para el gobierno. Lo que pasa es que, viste, es muy cortoplacista la política. Y me parece que con el tema de reformas electorales se trabaja mal, se procede mal y después, bueno, hay que atenerse a las consecuencias de eso. Bueno, además, el gobierno, acuérdate que asumió con la idea de transformar también el tipo de representación en el Congreso. ¿Te acordás que quería cambiar las secciones electorales, hacer toda una modificación, digamos, de electores? Claro. Total, por lo cual digo, eso arrancó el gobierno con eso, ahora después quiere sacar las PASO, después quiere hacer el desdoblamiento. Digo, en lo que vos estás haciendo, sumando lo que vos decís, ¿no? Digo, en 14 meses o 13 meses o 12 meses de gobierno, pasaron por 3 variables distintas de forma electoral, digo, es de mecanismo electoral. Yo te diría, para una reforma tan profunda, viste que siempre la respuesta cuando uno dice, che, hay que hacer una reforma política profunda, no es tiempo, claro. No es tiempo. Ahora, para los objetivos de corto plazo de los gobiernos electorales sí hay tiempo, claro. y hay margen. Sí. Déjame decirte también esto. La política argentina requiere, para hacer reformas de estas características, de un consenso alto. No total porque no existe, pero el gobierno no tiene ese consenso hoy para hacer esa reforma, no tiene los diputados. Y si los tiene, vamos a ver de vuelta el penoso espectáculo de la compra de voluntades, ¿no es cierto? Que
dicho sea paso, le pone a la calidad de la política argentina encabezada por este gobierno de Milei, este gobierno extremadamente conservador, una pátina de sospecha de corrupción tremenda, ¿no? Totalmente, totalmente. Y uno imagina que ese tipo de cuestiones solo el tiempo las puede resolver, ¿no? Digamos, el tiempo puede hacer aparecer información, el tiempo puede hacer aparecer testimonios. Digo, eso es un tema que cuanto más pase el tiempo, más fácil va a ser por ahí resolverlas, porque es cierto que la sospecha es elevada para ese tipo de cosas. Ahora, te llevo un poquito al terreno, si querés, de la oposición, porque ahora vamos a hablar del gobierno y del PRO, que es interesante saber qué es lo que está pasando ahí adentro, con un Macri en una posición tal vez la más incómoda que le haya tocado hasta ahora. Pero en la oposición vos también tenés en el peronismo un problema de identidad, o al menos de liderazgo, digo, ¿no? Donde se ha elegido a Cristina como presidenta del partido, pero que igual vos tenés al principal activo político y el gobernador de la provincia de Buenos Aires con la intención de, no sé si decir generar una decisión, pero por lo menos con la disputa de poder, ¿no? Es una gran ventaja para Milei, esto que acaba de describir, que coincido, comparto. Fíjate cómo será el panorama que en el 2015 Macri juntó a todo el antikirchnerismo y ganó sus elecciones. Sí. Hoy, si alguien quisiese juntar todo el antimileísmo para hacer una pelea más de igual a igual con Milei, no podría hacerlo. Primero, porque en el antimileísmo hay sectores que son más antikirchneristas que antimileístas. Claro. Y segundo, porque en el peronismo no hay posiciones unificadas, ni siquiera en Provincia de Buenos Aires. Así que claramente es una dificultad y una gran ventaja en términos electorales para Milei. Sí, ahí es interesante qué tan mal se puede llegar a jugar en este año políticamente, porque las consecuencias de una mala jugada política este año de parte del peronismo le daría al gobierno 2 años, no te digo necesariamente, por ahí vos me decís que sí, pero no sé si mayoría en el Congreso, en el Senado no, pero en diputados puede ser, facilitándole el trabajo de manera pronunciada, ¿no? Depende, hay que ver bien y sentarse, porque fíjate, la fragmentación que hoy tiene la oposición nos hace pensar que el gobierno va a ser una gran elección. Sí. Ahora, mirándolo desapasionadamente número por número, esta elección renueva la elección de hace 4 años de diputados. Sí. ¿Vos te acordás cómo salió esa elección hace 4 años? Y el gobierno sacó, ¿cuánto sacó? El gobierno de Alberto había sacado 30 y pico % ¿no? 31. 31. Una de las peores elecciones intermedias del peronismo en la historia. Sí. Por lo tanto, fíjate, aún yendo fragmentado, la oposición puede sacar más de un 31%. Claro. El dilema, por otro lado, hay que ver lo que sacó en esa elección, La Libertad Avanza, que creo que sacó solamente 2 diputados. Sí. Y el PRO y el radicalismo, que ponen en juego gran parte de su caudal en la Cámara Alta. Sí. En la Cámara Baja, perdón. Yo creo que los diputados que va a sacar Milei en este año van a coincidir, números más, números menos, con lo que van a renovar el radicalismo y el PRO. Claro, está bien. Puede sacar incluso un poquito más, pero tampoco va a sacar la cantidad de diputados como para manejar la Cámara de Diputados a piacere. En senadores pasa exactamente lo mismo. Sí, en senadores más lo que complejo. Sí está claro, déjame decirte esto. Sí. El gobierno tiene la ventaja, la división de la oposición le da una segunda ventaja adicional. El gobierno tiene además una sociedad fragmentada, rota, indiferente frente a lo que está pasando, frente al sufrimiento. Fíjate que el gobierno de Milei ha tenido mucho éxito al imponer la antiempatía o la crueldad como una forma de ver lo que pasa todos los días, ¿no? Sí. En la medida que triunfe esa matriz ideológica, es muy difícil para los sectores democráticos poder ofrecer alguna resistencia. Pero bueno, también el gobierno tiene que superar la cuestión de una eventual devaluación. El dólar está muy barato. Las veces que la Argentina ha tenido dólar barato, no se ha salido de la mejor manera. Hay que ver los márgenes que tiene este gobierno, que apuesta todo a que Donald Trump lo ayude financieramente con algún auxilio vía el Fondo Monetario. Sí. Pero incluso aún con esa ayuda hay que ver si el gobierno tiene el manejo durante el año para mejorar el poder adquisitivo de la gente, ¿no? Porque la clave está ahí. La clave electoral está allí. El gobierno tiene todo para ganar, porque tiene, ¿sabes qué? Hay un hecho objetivo que es el haber bajado la inflación. Que sí, claro. No ante toda la sociedad, sino ante su propio núcleo duro de votantes. Total.
Porque uno puede decir, bueno, bajó la inflación, pero ¿a qué costo, no? Fíjate cómo quedó el país en Sí. términos económicos. Pero el votante de Milei se aferra de ese hecho objetivo de haber bajado la inflación en la creencia de que Milei ahora sí va a sacar el país adelante. Bueno, el que no vota a Milei, obviamente te digo que está en las antípodas de esa idea, pero esa es la gran cuestión. La clave para la Argentina electoral sigue y será siendo la economía. Sí, sí, ahí hay una clave. Todo lo mencionabas de la economía, lo venimos charlando acá en el programa esta semana, yo también lo fui charlando con algunos compañeros o incluso con algunos economistas también. La postura del gobierno para este 2025, porque ese es para mí la gran incógnita del año, es qué va a hacer el gobierno con el tipo de cambio. Principalmente por esto que mencionaba, la idea de, bueno, que lo ayude Trump, que le mande los dólares para por lo menos tranquilizar, si querés, el mercado. Ahora, la realidad es que ya por lo menos en lo que han declarado ellos van a devaluar a un ritmo menor de lo que va a ser la inflación. Por lo cual la realidad es que el tipo de cambio se va a seguir retrasando. Entonces el campo va a estar más complicado, la industria va a estar más complicada, la importación va a ser más accesible y verdaderamente ahí tenés un montón de sectores de poder concentrado. Ya ni siquiera te hablo de la gente del día a día que en algún punto van a tener que declararse, digo, en definitiva de si están de acuerdo o no con lo que está pasando. Bueno, la prueba de fuego es que saquen el cepo y vemos. Claro. ¿Por qué no lo han levantado? Sí. Porque obviamente no están los dólares. Es simple la cuestión. Y además déjame decirte que hay una cuestión estructural mundial. La economía del mundo no está pasando un buen momento. Nosotros estamos en una situación a contrapelo del mundo, como casi siempre en nuestra historia. Mira, yo en este momento estoy en España. Sí. Un tercio sale todo acá. Sí. Lo cual es una locura, Una ¿no? locura. El café que compro yo en Argentina cuesta 20.000 pesos y acá cuesta 6.000. Claro. No tiene sentido. La carne está al mismo precio que la Argentina. Sí. Y Argentina es un país ultra productor de carne. Totalmente. La nafta está incluso un poquito más barata que en la Argentina. Es una locura pensar que la Argentina puede subsistir en ese contexto en el cual el campo la está pasando mal, la industria la está pasando mal, la sustitución de importaciones no existe, digamos, viene todo el producto importado. Yo tengo temor de que el gobierno esté aferrado a una idea muy endogámica, ¿no? Fingiendo demencia, esperando que todas las variables se acomoden a sus deseos, que hasta ahora les viene saliendo bien. Ahora, el mundo tiembla, porque Trump ya dijo que él va a hacer una política más bien proteccionista. Sí. Y cada vez que Estados Unidos protege sus productos y arancela los productos extranjeros, le transfiere su inflación al mundo. Imagínate qué puede pasar si Donald le sugiere al titular de la Reserva Federal que suba la tasa de referencia a un punto y medio. Los que están metidos en la timba financiera en el mundo y entre otros lugares en la Argentina, se van a ir a Estados Unidos. Claro. Sí. Y ni hace falta que digamos lo que nos puede pasar a nosotros. Mirá, en Alemania va a haber elecciones, hay una crisis política fenomenal. Uno de los candidatos con mayor chance está hablando de sacar a Alemania de la Unión Europea. Claro. Gustavo, ¿cómo estás? Acá Nazarena Lomagno te saluda. Hola, Naz. Mira, yo recién estaba hablando con gente de la provincia respecto del cierre de la empresa DAS. Recién decían Coronel Suárez, proveedora de Adidas, dejando a 400 personas sin laburo. Y me decían, la verdad es que no terminamos de ver de qué manera podemos dar la disputa, ¿no? Porque hay 400 personas que se quedan sin trabajo y parece que no pasa nada. La inflación al principio del año voló por los aires y no pasaba nada. Y todo el tiempo amagamos con que iba a pasar algo y al fin y al cabo no termina pasando nada. Entonces digo, ¿desde qué lugar das la pelea, si querés, la disputa, si constantemente estás al borde del precipicio y nadie se cae, ¿no? Es un poco la metáfora. Podríamos decir, para describir a Argentina, a mí me resulta acá en España, digo lo siguiente: Argentina es ese país en el mundo que la inflación baja mientras los precios suben, ¿no? Claro. Creo que hay un primer factor que es la credibilidad de la política del arco opositor, de la dirigencia. Creo que ahí hay un punto que juega muy en contra. Segundo, hay una situación de indiferencia social frente a los problemas que genera este gobierno en términos sociales y económicos, que hay como una falta de interés o falta de solidaridad, ¿no? Es como una convalidación de esta crueldad institucionalizada. Y creo que la responsabilidad también generalmente recae en la dirigencia, ¿no? Creo que la dirigencia tiene un rol
crítico. Claro. Imagínate que hoy nadie en la Argentina puede salir a decir en las elecciones, no, votanos a nosotros que ahora sí nosotros te vamos a dar estabilidad económica. Claro. ¿Viste? Nadie. No. O ahora sí te vamos a dar la vivienda que no te pudimos dar en los últimos 20 años. Claro. En algunos sectores sí, pero en la gran mayoría no. Obvio. Pero Entonces, ahí hay la te- construcción de credibilidad, Nasa. Yo te diría que ahí está uno de los pilares de una recuperación. Además de decirte que la política todavía no entiende el desafío que les ha propuesto Milei, ¿no? Claro. Pero ahí yo te hago otra pregunta, porque hay economistas del palo contrario, ¿no? Al proyecto económico de Milei, que dice, ojo que esto en los términos de Milei, que salga bien significa que un 30% pueda vivir bien o muy bien y un 70% que viva mal o muy mal. Pero al mismo tiempo vos me estás diciendo, o sea, yo tomo esa idea, después tomo tu idea de, no hay oposición por la otra parte. Entonces digo, si tenés un 70% que vive mal, un 30% que vive bien, pero del otro lado no tenés una construcción política que presente una alternativa concreta. Entonces, ¿la gente se puede aguantar vivir de esa manera o el hartazgo puede ser mayor o puede obligar a que efectivamente haya una alternativa política concreta? Hoy yo debo pensar en términos pragmáticos que la mayoría de la sociedad argentina aceptó la pérdida del valor adquisitivo de su ingreso como un factor permanente. Hoy debemos pensar que la mayoría de la sociedad argentina ha aceptado esta metodología de ausencia de transparencia en lo que hace un gobierno, como es el gobierno Milei, que impide el acceso a la información pública. Hoy debemos pensar que una mayoría de la población acuerda o consensúa en torno a la agresividad que tiene este gobierno en el maltrato a la política, a los periodistas, a las empresas de medios de comunicación. Digo, lamentablemente debemos partir del reconocimiento de esa realidad, porque es una realidad. Claro. No estamos viviendo un contexto de una transición democrática para una mejora. Al contrario, estamos desmejorando. Y ese desmejoramiento tiene raíces en una desilusión y un desencanto que una mayoría de la población siente hacia la política. Así que hasta que la política no se recupere en su credibilidad, la gente le va a seguir abriendo el crédito a Milei, porque eventualmente, fíjense esto que les digo, ¿no? Todo el mundo sabe que Milei miente de manera descarada, ¿no? Es una fábrica de fake news su gobierno. Y la gente lo admite, pero no le importa. Claro. ¿Por qué no le importa? Porque le abre crédito por la cuestión económica. Entonces, hasta que la economía no se vuelva en contra del propio Milei y la política siga en Narnia, como hasta ahora, peleándose entre ellos, y bueno, la sociedad no tiene ninguna alternativa o algo que represente como una alternancia por la positiva a este gobierno. Verdaderamente ahí está la clave, digamos, de cómo se puede desbloquear o destrabar cierta cuestión de parte de la oposición, digo, de la lectura de lo que está haciendo el gobierno. Es muy, muy complejo. Yo sigo sorprendido, pasa el tiempo y me sorprendo de la dificultad que tiene la oposición de leer al gobierno. No. Me sorprende, o en realidad tal vez evidencia que personas que uno consideraba que tenían cierta capacidad política tal vez no tienen tal, ¿no? O por lo menos no es tan alta. Pero la tienen. Lo que pasa es que ha habido cambios, ha habido algunas situaciones que ya no son como eran antes. Eso seguro. Por ejemplo, el impacto de las nuevas tecnologías, el impacto de las redes sociales, lo que es la militancia hoy digital. Creo que gran parte de la política tradicional argentina no sabe, no conoce y no entiende de lo que se trata. Y Milei sacó una enorme ventaja en ese campo, utilizando herramientas legítimas y no tanto, sí, ¿no? Pero la política tradicional ni siquiera, es decir, ni las entiende. Entonces ahí hay también un problema. Claro. En el segmento de menores de 30 años, la política tradicional no figura. Eventualmente habrá, allí sí, un mileísmo, antimileísmo, porque, por ejemplo, en la Argentina de hoy, te diría, ser varón menor de 30 años es casi un indicador de que vos sos un votante libertario. Sí, si sos menor de 30 y mujer, yo te diría que sos antimileísta. Claro. No sé a quién votás, si al peronismo, al radicalismo o a otra fuerza, pero sí sé que si sos mujer menor de 30 en la Argentina sos antimileísta. Claro. Entonces, creo que la política no entiende todavía, no alcanza a decodificar. Y ciertamente se quedó en el tiempo, ¿no? Se quedó sin un ayornamiento a lo que está pasando hoy en pleno siglo XXI.
Sí, totalmente. Ahí va a estar gran parte de la clave. Gustavo, nos quedamos sin tiempo, obviamente, porque estamos aquí en las noticias, pero un placer haber charlado con vos. Seguí disfrutando, obviamente, de allí, porque además la realidad, el tipo de cambio, increíblemente está el mundo más barato que nuestro país, ¿no? Así que a disfrutar y obviamente que te encontramos acá de vuelta cuando estés por la Argentina. Dale. Fuerte abrazo y gran año para todos. Radio 10.